Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente con ustedes para continuar nuestros estudios de varones. Y vamos a continuar con la doctrina de la fe. Hemos estado viendo algunos aspectos generales, la importancia de esta doctrina. Vimos la definición de la fe en las primeras enseñanzas, su significado general. Vimos algo acerca del asentimiento, de la apropiación, acerca de la fe. Vimos algo acerca de significados generales y en particular de la fe. Vimos, por ejemplo, la fe usada en relación con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y la enseñanza anterior vimos la fe usada en relación con la oración. Y vimos algunos pasajes de la Biblia y decíamos en síntesis que no debe de haber duda, porque el que vacila entre la fe y la falta de fe se inclina más bien a la segunda, porque esta persona es llevada en un momento a la playa de la fe y la esperanza y al siguiente momento es llevado al abismo de la incredulidad. Decíamos que dudar significa raciocinar sobre si aquello por lo que estamos orando puede realizarse o no. Y vimos algunas escrituras. Y decíamos que el que tal hace, no hace más que sacar conjeturas, pero en realidad no cree. Es como, dice la porción de la palabra, que es como la onda del mar, que va de un lado para otro y que no tiene sosiego. Decíamos que la verdadera fe da gracias a Dios por aquello que estamos pidiendo, si es que está en conformidad a la voluntad de Dios. Hicimos mucho énfasis en que todo lo que pidamos tiene que ser conforme a la voluntad de Dios y tenemos que dar gracias aún antes de recibirlo. Decíamos también que tenemos que reconocer el hecho de que aquí también se encuentra el conocimiento, el asentimiento y la apropiación de la fe. Y decíamos también que teníamos que entender las promesas en que se basa nuestra oración. Tenemos que creer que valen tanto como significan. Y decíamos que luego obrar confiando en ellas, dando realidad así a lo que por el momento puede ser imposible o puede ser aún invisible y tal vez no exista en cuanto a su relación con nuestro conocimiento y nuestra visión, pero que para la fe es una realidad espléndida. Concluimos ahí y hoy vamos a ver una breve enseñanza acerca de la fe usada en relación con la palabra y con la promesa de nuestro Dios. Pero antes vamos a hacer una oración y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Así que oremos, hermanos, y demos gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Es una gran bendición, Señor, escudriñar tu palabra, descubrir lo que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros. Así que, Padre, esta noche te pedimos que nos muestres, Señor, acerca de la fe usada en relación con tu palabra, Señor, y con las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros como tus hijos. Ayúdanos a entenderlo, Señor, para poder transmitirlo a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra iglesia, Señor, para que cumplamos así lo que tú tienes para nosotros, tus promesas, y para que, Señor, podamos tener conocimiento puntual de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, Padre. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, la fe usada en relación con la palabra y con la promesa de Dios. Primero, tenemos que saber si aquella promesa en particular
se refiere también a nosotros en particular, porque hay una gran diferencia entre una promesa que se ha escrito para nosotros y una que se ha escrito a nosotros. Es diferente una promesa escrita en particular para nosotros y una promesa que se ha escrito en general a nosotros como creyentes, como cristianos de este tiempo del Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿qué es una promesa? Una promesa es la expresión de la voluntad de dar a uno o hacer por él alguna cosa. También es una señal de augurio, es un sinónimo de esperanza. Entonces, muchas de las promesas de la Biblia tienen aspectos dispensacionales, es decir, que son administrables por Dios. Porque una dispensa es una excepción a la regla, o es un sinónimo de inmunidad o de gracia, y sabemos que la gracia proviene de Dios. Así que bajo esa descripción, deberíamos dividir y de asignar y de apropiar rectamente la palabra de Dios juntamente con sus promesas. Bien, una vez que nos hemos convencido de que la promesa es para nosotros, debemos creer que Dios cumplirá lo que dice esa promesa. De manera que tenemos que asentir, es decir, admitir como cierto a toda la verdad que encierra esa promesa, y no debemos disminuirla, no debemos rebajarla, porque Dios no mentirá, porque Dios no puede mentir, porque Dios es la verdad absoluta. Uno de los nombres de Dios es la verdad. Así que vamos a entrar en la palabra de Dios y le invito a que vayamos a Tito en el capítulo 1, versículo 2. Pero vamos a ver desde la presentación, desde la salutación de Pablo para entender un poquito el contexto. Y dice así la palabra en Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Cuando Pablo habla del conocimiento de la verdad, está hablando del conocimiento de la palabra de Dios. Dice que es según la piedad. Versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna. Y vemos cómo aquí Pablo entrelaza lo que es la verdad de la palabra de Dios y las promesas de Dios. Porque la esperanza de la vida eterna es una promesa para cada uno de nosotros. Y puede ser en general para toda la humanidad, pero también en particular para cada uno de nosotros. Y vamos a ver algunas condiciones para que esta promesa se cumpla. Entonces dice el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Ok. Cuando Pablo habla de los escogidos de Dios, eso es para todos nosotros. Y habla de aquellos que por la gracia de Dios han sido escogidos para la salvación, y dice aún antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que aquellos que somos salvos estábamos en la mente del Señor aún antes de que fuera fundado el mundo. Y dice Pablo, pero que en todo caso, aún siendo escogidos, debemos ejercer la fe personal por la motivación y el poder que el Espíritu Santo ejerce en nosotros.
Si bien la elección de los creyentes por parte de Dios siempre precede y capacita la elección que nosotros hacemos o que ellos hacen, hablando en general. Entonces, no es casualidad que nosotros hayamos escogido seguir la palabra de Dios y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Es que Dios ha puesto en nosotros la capacidad de elección de cada uno de nosotros y al mismo tiempo nos ha capacitado para entender que eso es lo que más nos conviene, que eso es lo que prevalecerá durante toda la eternidad. Ahora bien, cuando habla Pablo de la verdad, cuando dice escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, cuando Pablo habla de la verdad, habla de la confianza en la palabra de Dios, porque Pablo tenía en mente la verdad del Evangelio, el mensaje salvador de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la verdad salvadora, pero esa verdad a la vez produce la piedad y la santificación de cada uno de nosotros como creyentes. De manera que aquí Pablo manifiesta una confianza absoluta en la palabra de Dios y en el mensaje principal que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y también eso como parte de las promesas que tiene para cada uno de nosotros, la resurrección después de la muerte a su debido tiempo. Ok. Vamos a hablar acerca de la promesa de la esperanza. Dice que la esperanza de la vida eterna, y dice que es prometida y es garantizada por Dios a todos los creyentes, por lo cual Dios, para que podamos entrar en esta promesa, Dios nos suministra resistencia y paciencia, porque aún habiendo adversidades, aún habiendo batallas en nuestra vida, tenemos la esperanza de la vida eterna, prometida por Dios para cada uno de nosotros, a pesar de lo que pudiera sucedernos, de lo que pudiera, de los problemas que pudiéramos tener. Vamos a ver un ejemplo en la vida del apóstol Pablo acerca de cómo Dios lo capacitó para mantener esa esperanza de la vida eterna en su vida, a pesar de todas las vicisitudes y de todo lo que Pablo tuvo que pasar en su vida. Y lo vamos a ver en la escritura que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículos 18 al 25. Dice Pablo, en el contexto de esta escritura, habla acerca de viviendo en el Espíritu. Y en los versículos anteriores, del 1 al 17, da una descripción de lo que es vivir conforme a la carne y conforme al Espíritu. Y en el versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fijémonos bien que hay ahí la descripción de la promesa de la vida venidera. Y dice que estas aflicciones de este tiempo, del tiempo de Pablo, pero que también son aplicables a nuestro tiempo, a este tiempo presente, dice que no son comparables estas aflicciones con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria que nosotros ha de manifestarse. Esto anticipa la resurrección del cuerpo. Esta es una promesa de Dios para cada uno de los creyentes en Jesús.
Y dice que habla también de la subsiguiente semejanza completa a Cristo, que es la gloria eterna de cada uno de nosotros como creyentes. Entonces, hay una promesa de que un día resucitaremos y que alcanzaremos la gloria juntamente con nuestro Señor Jesucristo en un tiempo venidero. Y el versículo 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y cuando habla de la creación, esto incluye todo lo que en el universo físico hay, a excepción de los seres humanos, a quienes contrasta con el término. Toda la creación es personificada como si anhelara la transformación después de la maldición y sus efectos. Y cuando habla de la manifestación, literalmente habla del descubrimiento, de la revelación. Cuando Cristo regrese, los hijos de Dios, es decir, nosotros, participaremos en su gloria. Dice que porque la creación, versículo 20, la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, es decir, por causa de nuestro Señor Jesucristo. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, a la libertad gloriosa que esperamos nosotros como hijos de Dios. Cuando habla de la vanidad, esto se refiere a la incapacidad para alcanzar una meta o un propósito a causa del pecado del hombre. Dios sometió a maldición el universo físico y ahora ninguna parte de la creación cumple a plenitud el propósito original de Dios. Y la única esperanza la tenemos aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios y como nuestro Salvador. ¿Ok? Versículo 23 dice, y no solo ella, no solamente la creación, no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Vea otra promesa preciosa, la redención de nuestro cuerpo, es decir, la resurrección. Porque en esperanza, dice, en esperanza fuimos salvos, por la esperanza que se ve, porque por la esperanza que se ve, no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Así que tenemos la esperanza de la vida eterna. Y tenemos por cierto que las aflicciones que estamos pasando no son nada comparadas con la gloria venidera. Así que esas son las promesas, esa es una parte de las promesas de Dios. Y es que el plan de la salvación de Dios para la humanidad pecadora fue determinado y fue decretado antes de que el hombre siquiera fuera creado, porque la promesa fue hecha a Dios el Hijo, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso en la primera lectura de Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió, dice, desde antes del principio de los siglos, desde antes de la creación, como dice Romanos 8. Bien. Ahora bien, entonces una vez, hablando de las promesas, una vez que nos hemos convencido de que la promesa es para nosotros, acabamos de hablar de la promesa de la vida eterna, de la esperanza y de la resurrección y de la glorificación para cada uno de nosotros. Una vez que nos hemos convencido
de que esas promesas son para nosotros, debemos creer que Dios cumplirá lo que dice esa promesa. Y tenemos que asentir a toda la verdad que encierra. Es decir, tenemos que darla por cierto. No debemos disminuirla, ni debemos rebajarla, porque Dios no mentirá, porque Dios no puede mentir. Porque Dios es verdad, su nombre es verdad. Dios no solamente es sinónimo de la verdad, sino que Él es la verdad. Así que, como siguiente paso, debemos apropiarnos la promesa y obrar en conformidad con ella. A veces pareciera imposible entender que un día seremos levantados en la resurrección y que seremos glorificados. Pero es una promesa del Señor y debemos apropiarnos de ella y debemos obrar conforme a ella. Esta es la diferencia entre creencia y fe. ¿Por qué? Porque la creencia es un acto mental. En cambio, la fe agrega la voluntad. Podemos tener creencia sin voluntad, pero no fe. Porque la creencia pertenece al reino del pensamiento. En cambio, la fe pertenece a la esfera de la creación. La creencia simplemente vive estudiando, analizando. La fe sale a las plazas, sale a las calles. La fe se expresa en acción. La fe da la sustancia a la creencia, es decir, da vida, es decir, lo toma como realidad y la fe es actividad. Así es como se cumple la descripción de Hebreos 11.1. Hebreos 11.1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a analizar un poquito más acerca de esta porción de la palabra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza, aquí en Hebreos 11.1, también se traduce como sustancia y se deriva de la misma palabra griega que se traduce imagen misma. Entonces es pues la fe, la imagen misma de lo que se espera, ¿sí? Y es la confianza que ponemos en nuestro Señor. La fe descrita aquí requiere la convicción más sólida que se puede tener. Requiere de una seguridad dada por Dios en el presente sobre una realidad futura inconmovible y a veces inimaginable para nosotros. Nosotros no podemos imaginar cómo es, o a lo mejor podemos imaginar, pero quizá nos quedamos muy cortos. ¿Cómo será la resurrección de los creyentes, de los hijos de Dios? ¿Cómo será la glorificación? ¿Cómo será el encuentro con nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo será el estar delante de su presencia? Y es una promesa preciosa para todo aquel que cree. Y tenemos una certeza, tenemos la sustancia de esa creencia, tenemos la imagen misma. No sabemos si corta, no sabemos si correcta o incorrecta, pero es precioso pensar que un día estaremos delante de Él. Estaremos adorándole, glorificándole, como dice el libro de Apocalipsis. Estaremos cantando con los coros celestiales. Es increíble. Pero tenemos esa certeza porque Dios nos lo ha prometido y debemos tomarlo como tal. Debemos de tener la convicción aún de eso que no se ve, porque la fe verdadera no se basa en las evidencias empíricas, sino en la seguridad divina, porque es un regalo
de Dios. Entonces, muchas veces llegamos a desanimarnos porque esas promesas, obviamente algunas no las veremos. Algunas, incluso algunas cosas que Dios promete en esta tierra, quizá no las lleguemos a alcanzar. Pero esto no debería de debilitar nuestra fe, porque hubo hombres, como dice aquí mismo en el libro en la carta a los Hebreos, que hubo hombres que tuvieron una gran fe y nunca alcanzaron esas promesas, pero dice la Biblia que ellos no eran, que la humanidad no era digna de ellos, porque aún sin alcanzar las promesas, ellos fueron de testimonio mediante la fe. Aunque no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados a partir de nosotros. Dice que muchos de ellos fueron aserrados, fueron muertos mediante cosas horribles, ¿no? Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, a filo de espada, anduvieron de acá para allá. Dice que cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales dice el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y dice que todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Dice, versículo 11, Hebreos 11:40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, estos testigos que aún sin alcanzar las promesas de Dios fueron de gran testimonio, cuyo ejemplo debemos de seguir, dice que los tenemos en derredor de nosotros y nos da una recomendación, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quizá me salí un poquito del tema, pero es importante entender que aún si no alcanzáramos esas promesas, como estos testigos que tenemos alrededor, tendríamos que ser persistentes en la palabra de Dios y creer. Entonces, concluyendo este punto, la fe pone en servicio activo a la creencia y une las posibilidades con las realidades. La fe es obrar sobre lo que uno cree. Es una apropiación, es hacer propio la promesa de la palabra de Dios para nosotros. La fe tiene por válidas y de toda confianza todas las promesas de Dios. Veamos Hebreos 11:11. Dice así la palabra de Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Nosotros debemos de tener nuestra confianza en todas las promesas, porque el que lo prometió, nuestro Señor, es fiel. No hay prueba de que nuestro Señor pueda titubear. No hay prueba de que nuestro Señor pueda dudar. Es tan absoluta la confianza que debemos tener en Él, que debe de sobrevivir aún a la pérdida de nuestra propia garantía. Entonces,
debemos de confiar en absoluto en las promesas de Dios y debemos de tener fe aplicada en relación con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eterna, es fiel y no miente, y la promesa de Dios también es igualmente fiel. Así que debemos de creerlo, debemos de llevarlo a cabo, debemos de llevarlo a la práctica. Bien. En la próxima enseñanza, vamos a concluir ahí, en la próxima enseñanza veremos la fe en relación de las obras. Y quizá hablaremos un poquito acerca del origen de la fe. Así que por hoy vamos a dar gracias a nuestro Señor. Y yo espero que haya sido de gran edificación, hermanos, esta breve enseñanza. Y que creamos en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Es absolutamente necesario que así sea. Vamos a orar, vamos a concluir este tiempo dándole gracias al Señor. Yo espero que esta brevísima enseñanza haya sido de edificación para cada uno de nosotros. Oremos pues. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Podríamos seguir indagando en tu palabra, podríamos seguir escudriñando en ella y sabemos que descubriremos cosas maravillosas, preciosas, Señor, que tú tienes para nosotros. Por ahora te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos que pongas hambre y sed de tu palabra en cada uno de nosotros y que creamos, Señor, en ella en absoluto, como tu palabra nos lo indica, y que las promesas que tú tienes para nosotros, como es la vida eterna, la esperanza, la resurrección, entre otras, Señor, lo creamos con toda convicción, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, Padre. Por ahora, Señor, te damos muchas gracias y yo espero que el tiempo que se han tomado mis hermanos para escudriñar esta porción de tu palabra haya sido de gran edificación, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Que descansen. Amén.